Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 6 de noviembre de 2025. Con respecto a la guerra en Ucrania, según diversos informes, las Fuerzas Armadas ucranianas han llevado a cabo un ataque con drones durante la madrugada del jueves contra la refinería de petróleo rusa de Volgogrado, una de las instalaciones energéticas más importantes del sur del país. El ataque forma parte de la campaña de Kiev para golpear la infraestructura energética rusa. El gobernador regional Andriy Bocharov confirmó que el ataque provocó un incendio en el distrito industrial de Krasnomarsky, donde se ubica la refinería operada por Lukoil, y que una persona perdió la vida. Además, un edificio residencial y varias viviendas cercanas sufrieron daños por los fragmentos de los drones interceptados. Esta refinería está situada a 450 kilómetros del territorio controlado por Ucrania en la región de Donetsk y es estratégica para el esfuerzo bélico ruso, ya que abastece de combustible a las unidades desplegadas en el Donbass, el frente más activo actualmente en el conflicto. Esta instalación ha sido atacada ya más veces, llegando a tener que reducir su capacidad de producción hasta la mitad. En el frente, según el Ministerio de Defensa ruso, citado por la agencia gubernamental TASS, soldados ucranianos se habrían rendido voluntariamente en Krasnoyarsk, en el Donbass, tras ser rodeados y abandonados por sus superiores. Según el diario The Telegraph, decenas de miles de soldados ucranianos han regresado al frente con amputaciones y muchos de ellos requerirán asistencia médica y social de por vida. Sin embargo, una parte significativa de estas amputaciones no proviene directamente de heridas sufridas en el combate, sino del uso inadecuado de torniquetes, un elemento básico del equipo médico militar. El cirujano militar jefe de Ucrania ha afirmado que hasta una de cada 4 amputaciones se debe a una aplicación incorrecta de estos dispositivos, empleados para detener hemorragias en el campo de batalla. La situación ha generado creciente preocupación entre expertos y médicos militares, que advierten que la doctrina médica adoptada por Ucrania al inicio de la invasión rusa, basada en los protocolos estadounidenses de atención táctica a bajas en combate, el conocido como TCCC, desarrollado en Irak y Afganistán, no se ajustaría a la naturaleza de la guerra actual, marcada por combates prolongados, evacuaciones difíciles y carencias logísticas. El capitán norteamericano Rom Stevens, antiguo médico de la Armada estadounidense y colaborador voluntario en Ucrania, ha señalado que las directrices estadounidenses fueron traducidas pero no adaptadas a las condiciones del conflicto ucraniano. A diferencia de los escenarios en Oriente Próximo y Medio, los soldados ucranianos suelen permanecer más tiempo en el frente, lo que aumenta el riesgo de que los torniquetes se mantengan colocados demasiado tiempo, provocando daños irreversibles. La magnitud de las amputaciones, especialmente entre hombres jóvenes de edad laboral, tendrán profundas consecuencias demográficas, económicas y sociales, tanto para Ucrania como para Rusia, países que ya enfrentan un grave déficit de mano de obra y un trauma colectivo que se prevé perdurará durante generaciones. En Oriente Próximo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado conceder un salvoconducto a 200 combatientes de Hamas presuntamente atrapados en la red de túneles bajo Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y actualmente bajo control israelí. Según diversos informes, los milicianos se encuentran aislados tras el bloqueo de los accesos por parte de las fuerzas de defensa de Israel y sin posibilidad de escapar ni recibir suministros. Algunos medios israelíes habían señalado que se valoraba permitir su retirada a zonas controladas por Hamas a cambio de su desarme y la entrega de cuerpos de rehenes israelíes muertos, pero la propuesta ha sido duramente rechazada por el liderazgo político y militar israelí. La oficina de Benjamin Netanyahu ha desmentido cualquier negociación de este tipo y ha reiterado que el primer ministro mantiene una postura inquebrantable sobre la desmilitarización de Hamas y la eliminación completa de su infraestructura terrorista en la Franja de Gaza. Durante el día de hoy, el ejército israelí ha anunciado haber llevado a cabo una serie de ataques aéreos contra infraestructura y posiciones de la unidad de élite Radwan de Hezbollah en el sur del Líbano, después de emitir 5 órdenes de evacuación en la zona. Según un portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, los ataques se dirigieron contra terroristas y objetivos vinculados a la unidad de construcción de la organización. Diversos medios israelíes, como N12 News, han informado que Israel se está preparando para una posible nueva ofensiva en el Líbano, con el objetivo de debilitar a Hezbollah y forzar un acuerdo estable con el gobierno libanés. El gabinete de seguridad israelí tiene previsto reunirse durante la tarde para abordar la situación. Según Reuters, el ejército estadounidense estaría preparándose para tener presencia en una base aérea en Damasco y así apoyar un pacto de seguridad negociado por Washington entre Siria e Israel. En Europa, Polonia anuncia que mantiene negociaciones avanzadas con los Estados Unidos para cerrar un acuerdo de importación de gas natural licuado que permitiría abastecer a Ucrania y Eslovaquia, según han confirmado 2 fuentes cercanas a las conversaciones. El Ministerio de Energía polaco ha confirmado también el miércoles por la noche que Varsovia trabaja junto a socios estadounidenses, ucranianos y eslovacos con el fin de reforzar la seguridad energética regional mediante la compra de gas licuado estadounidense. El acuerdo se enmarca en la estrategia europea de diversificación energética y los esfuerzos de Washington por aumentar sus exportaciones de gas y tecnología nuclear al continente. Un funcionario estadounidense ha señalado que la administración norteamericana busca acelerar este proceso, calificando la iniciativa como una oportunidad histórica para reducir la dependencia europea de la energía rusa y consolidar así una transformación estructural en el suministro energético del continente.
El primer ministro checo, Petr Fiala, ha anunciado el jueves la dimisión de su gobierno de centro-derecha, un paso formal para facilitar el traspaso de poder al nuevo gabinete encabezado por el multimillonario populista Andrej Babiš, después de su victoria en las elecciones de octubre. El presidente Petr Pavel tenía previsto aceptar la renuncia ese mismo día. Pavel ha declarado que pedirá también a Babiš aclarar cómo resolverá el conflicto de intereses derivado de su control sobre el conglomerado Agrofert, compuesto por cientos de empresas de los sectores agrícola, químico y alimentario, que reciben además importantes subvenciones nacionales y europeas. Las autoridades de Bulgaria han anunciado que se preparan para tomar el control definitivo de la refinería de petróleo de Burgas, perteneciente a la empresa rusa Lukoil, y venderla a un nuevo propietario después de que la petrolera rusa haya sido objeto de las sanciones estadounidenses, según han informado los medios de este primer país. Burgas es la única refinería de petróleo de Bulgaria y al formar parte de Lukoil correría el riesgo de tener que cerrar debido a las sanciones. Es necesario recordar que las autoridades búlgaras ya mostraron en mayo de 2024 su disposición de acaparar el control de esta refinería. En Rusia, la Fuerza Aérea de este país ha recibido un nuevo lote de cazabombarderos Su-34. En Estados Unidos, se ha aplazado por un año la imposición de aranceles de represalia contra los productos chinos, según un comunicado publicado en el registro federal de este país. El anuncio se produce tras la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, en la que ambos alcanzaron un acuerdo histórico sobre relaciones económicas y comerciales. Como parte de este pacto, Corea del Sur ha aceptado eliminar las restricciones a la exportación de minerales estratégicos y tierras raras y cooperar más estrechamente con productores estadounidenses de semiconductores y otras empresas clave en las cadenas de suministro de chips, reforzando así la coordinación económica trilateral entre Washington, Pekín y Seúl. En Iberoamérica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que Estados Unidos no intervendrá en los asuntos internos del país, subrayando la unidad del pueblo mexicano frente a cualquier forma de injerencia. Ha señalado que solo una minoría excepcional apoyaría cualquier intervención estadounidense. La presidenta ha destacado que, conforme al marco de entendimiento con Washington, su gobierno prioriza el diálogo y la cooperación, pero sin permitir intromisiones en la soberanía nacional. Al cierre de esta grabación, dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolaban el sur del Caribe, muy cerca de Venezuela. Hay que considerar que este tipo de vuelos son relativamente normales, ya que las fuerzas estadounidenses llevan realizando diversas misiones de entrenamiento en la zona desde hace varias semanas. Mientras tanto, en Venezuela el régimen chavista está promoviendo en la sociedad el uso de un software llamado VEN-App, un servicio de mensajería con una línea de ayuda para que las personas informen al gobierno de cualquier cosa que pueda ser considerada sediciosa o desleal, en un contexto de crecientes amenazas estadounidenses. Los opositores de Maduro dicen que esto puede desencadenar un aumento de las detenciones políticas. En África, la región etíope de Afar ha comunicado el miércoles por la noche que está siendo atacada por las fuerzas de la vecina región de Tigray, argumentando que habían tomado ya aldeas y bombardeando zonas civiles en la última señal de conflicto interno en esta fracturada nación. Mientras tanto, en el Sahel, el prolongado asedio a Bamako, capital de Mali, por parte del grupo islamista Jamaat al-Nusra al-Islam al-Muslimi, JNIM, vinculado a Al-Qaeda, ha sumido la ciudad en una crisis severa y ha incrementado la presión sobre el gobierno militar para que entable negociaciones, algo que hasta ahora se ha rechazado. Desde septiembre, el JNIM mantiene un bloqueo económico y de combustible, cortando las principales rutas desde Senegal y Costa de Marfil, lo que ha provocado una escasez extrema de suministros, aumento de los apagones y paralización del transporte. En respuesta, Estados Unidos y el Reino Unido han evacuado personal diplomático no esencial y han pedido a sus ciudadanos abandonar el país, mientras que otras naciones occidentales han hecho lo mismo. La situación ha obligado al cierre de escuelas en todo el país hasta el 9 de noviembre, mientras la población afronta crecientes dificultades para acceder a combustible y electricidad. Diversos analistas señalan que el JNIM busca capitalizar el descontento popular con el fin de presionar al régimen militar a aceptar un acuerdo político o territorial. Además, diversos informes locales indican que el grupo ya habría alcanzado este tipo de acuerdos parciales con líderes comunitarios en zonas de Segou, Mopti y Tombuctú, ofreciendo levantar los bloqueos a cambio de que las comunidades acepten los impuestos, normas religiosas y la no colaboración con las fuerzas gubernamentales en favor del grupo islamista. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.